Ya no cocines, mamá. Es más seguro. Esas 6 palabras destrozaron 43 años de amor servidos en platos de cerámica. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si, por un segundo, ¿te suena familiar? Por favor, dale like y suscríbete. Me ayudará a encontrar el valor para decir estas verdades. Acababa de terminar de pelar papas cuando mi hijo, Natán, entró a mi cocina ese martes por la tarde. Mis manos, curtidas pero firmes, se movían con el ritmo aprendido en 4 décadas de alimentar a una familia que, de alguna manera, olvidó contar el costo de mi devoción, rebanar, voltear, enjuagar, el mismo movimiento que había hecho miles de veces en este mismo lugar, parada sobre el linóleo descolorido que guardaba las marcas fantasma de incontables comidas derramadas y limpiezas apresuradas. El delantal azul claro, atado a mi cintura, aún conservaba el ligero aroma del pan de ayer, ese olor que debería haberle sacado una sonrisa, que debería haberle recordado los sábados por la mañana cuando tenía 8 años y se subía a la encimera para robar masa para galletas del tazón. Pero hoy, Natán no aspiró profundamente como solía hacerlo. No comentó sobre el guiso de res hirviendo a fuego lento en la parte trasera de la estufa, llenando la casa con el rico aroma a hogar. Simplemente se quedó allí, en la entrada de mi cocina, cambiando el peso de un pie a otro, mirando a todas partes menos a mi cara. La cocina siempre había sido mi santuario. Estas paredes habían sido testigos de pasteles de cumpleaños decorados con manos temblorosas y preocupaciones nocturnas cuando la fiebre subía y solo la sopa de pollo casera funcionaba. Las encimeras de madera rayadas contaban historias de maratones de galletas navideñas y preparaciones de jamón de Pascua, de almuerzos empacados con notas de amor metidas en bolsas de papel marrón. Esta habitación guardaba la memoria del ritual del café matutino de mi esposo, 2 azúcares, sin crema, y las conversaciones tranquilas que habíamos compartido sobre los platos de la cena que de alguna manera hacían que incluso los días más difíciles fueran soportables. Pero hoy, algo se sentía diferente. La calidez habitual de Natán había sido reemplazada por una distancia incómoda, como si estuviera entregando noticias que había ensayado en su coche antes de llegar a mi puerta. Su traje caro, el tipo que su padre nunca podría haber pagado, parecía fuera de lugar en mi modesta cocina con sus alegres paredes amarillas y los botes de cerámica pintados a mano que había coleccionado a lo largo de los años. A Tanya le preocupa, continuó, con su voz llevando ese tono cuidadoso que los adultos usan cuando intentan manejar a un familiar mayor que han decidido que ya no puede valerse por sí mismo. Ya sabes, la estufa, el aceite, tu memoria. Creemos que es mejor que dejes de cocinar. Las palabras flotaron en el aire como humo de algo que se quema. Sentí que mi agarre se apretaba en el pelador de papas, cuyo peso familiar de repente se volvió extraño en mi mano. ¿Mi memoria? La acusación me golpeó con más fuerza que si me hubiera abofeteado. Sí, había dejado la tetera encendida el mes pasado. Una vez, tal vez durante 10 minutos mientras contestaba el teléfono. No pasó nada. No hubo fuego, ni desastre. Solo vapor que ya se había detenido cuando recordé y apagué el quemador. ¿Mi memoria? Pregunté suavemente, dejando el pelador con cuidado deliberado. La zanahoria que había estado preparando rodó ligeramente sobre la tabla de cortar, llegando a descansar contra la ordenada pila de cebollas picadas que ya había terminado. Natán suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de una decisión ya tomada sin mi participación. Has estado olvidadiza, mamá. Tanya se dio cuenta. Solo nos preocupa que te lastimes. Esa noche, nadie se quedó a cenar. Natán se fue después de emitir su veredicto, alegando que tenía una importante llamada de cliente. Tanya llegó precisamente a las 6:15 para recoger a mis nietos, Emma, de 7 años, y el pequeño Miguel, que acababa de cumplir 4, saludándome desde el asiento del conductor como si fuera una vecina que apenas conocía, en lugar de la abuela que los había mecido para dormir durante innumerables noches de niñera, cuando sus padres necesitaban tiempo a solas. Envolví el guiso de res intacto en pequeños recipientes, mis movimientos mecánicos y precisos. Cada porción se etiquetó con cinta adhesiva y mi cuidadosa letra: lunes, martes, miércoles.
Al congelador fueron, uniéndose a la creciente colección de comidas que nunca se compartirían, amor que nunca se recibiría. El silencio en mi casa esa noche se sintió diferente al silencio cómodo al que me había acostumbrado desde la muerte de mi esposo hace 3 años. Esta no era la tranquila quietud de una mujer contenta con su propia compañía. Este era el eco hueco de un espacio que había sido despojado de su propósito. Una cocina que había sido declarada demasiado peligrosa para la mujer que había pasado toda su vida adulta demostrando su competencia dentro de sus paredes. Me encontré parada en la ventana de la cocina, mirando el jardín trasero donde había cultivado tomates y hierbas cada verano, donde mis nietos habían jugado en el columpio que el padre de Natán había construido con sus propias manos. Las rosas que había plantado a lo largo de la cerca estaban floreciendo ahora, pétalos rosas y blancos que pronto caerían al suelo sin que nadie apreciara su breve belleza. ¿Así comenzó?, me pregunté, esta lenta erosión de la identidad, esta eliminación gradual de las cosas que definían quién era yo. Primero la cocina. ¿Luego qué? ¿Decidirían que soy demasiado mayor para conducir? ¿Demasiado olvidadiza para administrar mis propias finanzas? ¿Demasiado frágil para vivir sola en la casa que había llamado hogar durante 38 años? Me desaté el delantal, el que tenía bordado descolorido que decía, la cocina de mamá, amor servido diariamente, y lo colgué del Lair, gancho junto a la estufa. La tela se sentía más pesada de lo habitual, cargada con el conocimiento de que tal vez nunca más sirviera a su propósito. En la creciente oscuridad de mi cocina, rodeada de las herramientas y recuerdos de una vida dedicada a nutrir a otros, comencé a comprender que algo precioso me había sido arrebatado sin mi consentimiento, y por primera vez en 43 años de maternidad, comencé a preguntarme, ¿me estaban protegiendo o me estaban borrando? A la mañana siguiente, me encontré sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café que hacía mucho tiempo se había enfriado, mirando una fotografía que había sacado del cajón donde guardaba mis recuerdos más preciados. Era el día de la graduación universitaria de Natán, él con su birrete y toga, yo radiante a su lado con el vestido azul marino que había ahorrado meses para comprar. Detrás de nosotros, apenas visible en el fondo, estaba mi viejo Honda Civic con el parachoques abollado, que nunca había podido permitirme arreglar. Recordé ese día tan claramente, lo orgullosa que me sentí. Cómo le dije a todos los que quisieron escuchar que mi hijo era el primero de nuestra familia en graduarse de la universidad. Lo que no les dije fue cómo trabajé turnos dobles en el restaurante durante 3 años para pagar su matrícula, o cómo comí sándwiches de mantequilla de maní para cenar más noches de las que me gusta contar para que pudiera concentrarse en sus estudios en lugar de preocuparse por los préstamos estudiantiles. La fotografía tembló en mis manos mientras pensaba en todos los demás sacrificios que habían conducido a este momento. Cuando Natán tenía 12 años y quería desesperadamente entrar al equipo de béisbol de viaje, vendí el anillo de bodas de mi madre, la única joya que tenía algún valor, para pagar su equipo y las cuotas de los torneos. Él nunca supo sobre ese anillo. Nunca supo que había renunciado a mi última conexión con mi madre para que él pudiera perseguir sus sueños. Cuando se graduó de la preparatoria y necesitaba un coche confiable para su trabajo de medio tiempo, pedí una segunda hipoteca sobre la casa. Los pagos habían estirado tanto mi presupuesto que empecé a cultivar verduras en el jardín trasero, no como un pasatiempo, sino como una necesidad. Tomates, lechuga, ejotes, cualquier cosa que pudiera complementar nuestro presupuesto para la despensa y mantenernos alimentados mientras me aseguraba de que Natán tuviera lo que necesitaba. Durante su último año de universidad, cuando llamó a casa llorando porque su laptop se había descompuesto y no podía permitirse una nueva, cancelé silenciosamente mi seguro médico durante 6 meses y usé el dinero para comprarle la mejor computadora que pude encontrar. Me dije que era lo suficientemente joven entonces, solo 55, que podía arriesgarme a estar sin cobertura por un tiempo. Los dolores en el pecho que había estado experimentando podían esperar. La educación de mi hijo no. Y cuando Natán conoció a Tanya durante su primer año trabajando en la firma contable, cuando quiso impresionarla con citas costosas y viajes de fin de semana,
Fui yo a quien recurrió para préstamos temporales, que ambos sabíamos que nunca serían devueltos. Escribí cheque tras cheque, viendo cómo mi modesta cuenta de ahorros disminuía mientras me decía que el amor valía la inversión, que algún día él estaría lo suficientemente estable financieramente como para cuidarse a sí mismo. La boda fue el golpe final a mi seguridad financiera. Los padres de Tanya habían contribuido con una cantidad sustancial, pero había tantos extras, tantas pequeñas cosas, que Natán me aseguró que harían que el día fuera perfecto. El fotógrafo mejorado, las flores premium, la barra libre que parecía esencial para su círculo social. Vacié mi cuenta de jubilación, cada dólar que había logrado ahorrar durante 25 años de trabajo en el restaurante, para darles la boda con la que Tanya había soñado. Es una inversión en su futuro, me dije mientras firmaba los papeles de retiro. Una madre solo tiene una oportunidad para darle a su hijo la boda perfecta, pero los sacrificios no terminaron con la boda. Hubo el enganche para su primera casa, un préstamo de 15,000 pesos que pedí prestado contra mi propia hipoteca, los muebles de la guardería cuando Emma nació, porque Tanya había insistido en que las cosas heredadas no eran seguras para los bebés modernos. La colegiatura de la escuela preescolar privada cuando decidieron que las opciones públicas no eran lo suficientemente buenas para la educación de sus hijos. Cada solicitud vino con la misma manipulación suave. Te pagaremos tan pronto como las cosas se calmen. O solo necesitamos ayuda para ponernos de pie. O mi favorita personal, sabes que haríamos lo mismo por ti. Pero de alguna manera, las cosas nunca parecieron calmarse para ellos. Y yo nunca parecí necesitar el tipo de ayuda que requería miles de pesos y que no se hicieran preguntas. Dejé la fotografía y caminé hacia el pequeño escritorio de mi sala de estar, donde guardaba mis registros financieros. Los archivos estaban meticulosamente organizados, un hábito que había desarrollado durante mis años de estirar cada peso hasta que gritara. Saqué la carpeta etiquetada Natán y extendí su contenido sobre la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias a sus cuentas. Recibos de regalos que había comprado para los nietos. No solo cumpleaños y Navidad, sino juguetes y ropa aleatorios, porque Tanya había mencionado que estaban luchando con gastos inesperados. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban las vacaciones que pagué el verano pasado, cuando Natán explicó que necesitaban desesperadamente un descanso, pero no podían permitírselo. Los números pintaron un cuadro devastador. En los últimos 15 años, les había dado casi 80,000 pesos. Dinero que podría haber asegurado mi propia jubilación, que podría haber asegurado que nunca sería una carga para nadie. En cambio, vivía de seguro social y la pequeña pensión del restaurante, presupuestando cuidadosamente cada viaje a la tienda de abarrotes, mientras ellos disfrutaban de un estilo de vida que había ayudado a hacer posible, pero que nunca podría permitirme para mí misma. ¿Y qué había recibido a cambio? Llamadas telefónicas ocasionales que se sentían más como obligación que como afecto. Visitas que siempre parecían coincidir con solicitudes de ayuda financiera. Nietos que apenas me conocían porque no me invitaban a sus fiestas de cumpleaños o eventos escolares. Aparentemente, su círculo social no incluía a abuelas mayores que trabajaban en restaurantes y vivían en casas modestas. La ironía más cruel fue que mi apoyo financiero les había ayudado a alcanzar un estatus social que ahora les daba vergüenza de mí. Las amigas de Tanya estaban todas casadas con abogados y médicos, mujeres que almorzaban en clubes campestres y conducían coches que costaban más de lo que yo ganaba en 5 años. Mi presencia en sus reuniones, con mi ropa de tiendas de descuento y mis modales de clase trabajadora, se había convertido en un inconveniente que administraban en lugar de una alegría que celebraban. Recordé la última vez que me invitaron a una de sus fiestas. Fue el cumpleaños de Natán hace 2 años, y había ahorrado durante semanas para comprarle un buen regalo. Llegué a su casa, la que les había ayudado a comprar, con mi mejor vestido y llevando un regalo cuidadosamente envuelto. Pero en el momento en que crucé la puerta, sentí la sutil desaprobación de Tanya en la forma en que me presentó a sus amigas. «Esta es la madre de Natán», dijo. «No, esta es Margarita.
No, esta es la mamá de Natán que ayudó a criar al hombre más maravilloso. Solo la madre de Natán. Como si fuera un accesorio necesario, pero un poco vergonzoso para la vida de su esposo. Pasé la noche conversando cortésmente con personas que claramente no tenían interés en hablar con una mesera de restaurante jubilada, observando a mi hijo encantar a las ricas amigas de su esposa mientras apenas reconocía mi presencia. Cuando me fui esa noche, Natán me acompañó a mi coche. No por cortesía, sino porque Tanya lo había enviado para asegurarse de que realmente me fuera. «Gracias por venir, mamá», dijo, pero sus ojos estaban en su teléfono, ya distraído por los mensajes de texto de la fiesta que continuaba adentro sin mí. Esa noche, conduje a mi casa vacía, y me senté en mi oscura cocina, finalmente entendiendo que había criado a un hijo que me amaba condicionalmente. Mientras pudiera brindar apoyo financiero y permaneciera invisible cuando importara socialmente, era valiosa. Pero en el momento en que dejé de ser útil o me convertí en una vergüenza, sería descartada como un electrodoméstico viejo que había sobrevivido a su propósito. La comprensión debería haber sido más impactante, pero en cambio, se sintió como la pieza final de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante años. Todas esas veces que Natán había visitado, pero había pasado todo el tiempo en su teléfono. Todas esas vacaciones en las que habían hecho otros planes sin incluirme. Todos esos logros de mis nietos de los que me enteraba por las publicaciones en redes sociales, en lugar de invitaciones personales. Yo no era la madre de Natán, era el cajero automático de Natán, y ahora que mi utilidad llegaba a su fin, ahora que mi edad me hacía más una carga que un activo, me estaban administrando, controlando y borrando lentamente de una vida que había pasado 40 años construyendo para alguien más. La taza de café en mis manos se había enfriado por completo, pero continué sosteniéndola, necesitando algo sólido que me anclara mientras enfrentaba la devastadora verdad. Había pasado toda mi vida adulta comprando amor que en realidad nunca estuvo a la venta, invirtiendo en una relación que había sido transaccional desde el principio. ¿Me usaron? La pregunta resonó en mi mente como una oración que no quería responder, pero en lo profundo, en la parte de mi corazón que había estado tratando de proteger durante años, ya sabía la verdad. Sí, me habían usado. A fondo, sistemáticamente y por completo. Las comidas de microondas llegaron 3 días después, entregadas por Tanya con la eficiencia de alguien que está tachando una tarea desagradable de su lista de pendientes. Se paró en la entrada de mi casa sosteniendo 3 cajas enormes etiquetadas como «Comidas saludables para adultos mayores», como si mis 68 años de experiencia culinaria se hubieran vuelto repentinamente irrelevantes, reemplazados por la sabiduría de científicos de alimentos y nutricionistas corporativos que nunca me habían conocido. «Así, no tienes que preocuparte por la estufa», anunció Tanya, colocando las cajas en mi encimera con una sonrisa de satisfacción. «Solo mete al microondas durante 3 minutos. Incluso tiene control de porciones incorporado». Asentí y sonreí. La misma expresión educada que había perfeccionado durante años, tragando palabras que podrían haber causado conflictos. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Estas no eran comidas, eran evidencia de mi estatus disminuido. Prueba de que me habían reclasificado de matriarca familiar a dependiente anciana en quien no se podía confiar con habilidades básicas para la vida. Las cajas permanecieron sin abrir en mi encimera durante 4 días. Cada vez que pasaba junto a ellas, sentía una nueva ola de humillación. ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba ser administrada? ¿Cuándo mi familia había decidido que la conveniencia importaba más que el amor que había puesto en cada comida que había preparado? El silencio en mi casa se había convertido en su propia presencia. Mi teléfono, que solía sonar con llamadas de Natán preguntando cómo estaba o con solicitudes de Tanya sobre el cuidado de niños, ahora permanecía silencioso durante días seguidos. Los nietos, que solían rogar por quedarse a dormir para que pudiera hacerles hotcakes por la mañana, no habían venido a visitarme en más de un mes. Su ausencia se sentía deliberada, como si me hubieran puesto en cuarentena de sus vidas hasta que pudiera demostrar que era segura estar cerca. Comencé a marcar los días en mi calendario de cocina, no porque tuviera que ir a alguna parte, sino porque la monotonía de cada día,
estaba haciendo que el tiempo pareciera insignificante. Martes se convirtió en jueves. Se convirtió en sábado, sin ninguna variación en la rutina. Despertar. Calentar una comida congelada que no podía saborear. Sentarme en mi sala viendo programas de televisión que me recordaban cuánto había cambiado el mundo mientras yo no estaba prestando atención. Lo peor no era el aburrimiento. Era la creciente comprensión de que mi familia no me extrañaba. La vida de Natán continuaba perfectamente sin mi presencia, sin mi cocina, sin mi voz preguntando sobre su día o los últimos logros de sus hijos. Me había creído indispensable, pero aparentemente yo había sido simplemente conveniente. Luego llegó mi cumpleaños. 14 de septiembre. Una fecha que había estado celebrando durante 68 años. Un día que siempre había incluido al menos una llamada telefónica, usualmente una tarjeta, a veces una pequeña reunión con pastel que yo misma horneaba, porque nadie más sabía que mi sabor favorito era el de limón con glaseado de queso crema. Este año, nada. Me desperté esa mañana con la extraña esperanza de que tal vez Natán hubiera planeado una sorpresa, que quizás el silencio de las últimas semanas había sido la preparación para algo especial. Me duché y me puse mi mejor vestido. El borgoña con florecitas que mi esposo me había comprado para nuestro último aniversario antes de morir. Incluso me puse lápiz labial, algo con lo que rara vez me molestaba ya. Al mediodía, estaba sentada junto a mi teléfono, deseando que sonara. A las 3 de la tarde, estaba revisando mi buzón en busca de tarjetas que no habían llegado. Al anochecer, estaba mirando mi teléfono silencioso y preguntándome si de alguna manera había olvidado decirles que era mi cumpleaños, si la culpa era mía por asumir que recordarían. A las 8:30 de la noche, Tanya publicó una foto en redes sociales, toda la familia en un restaurante que reconocí, el costoso asador del centro donde celebraban ocasiones especiales. Natán estaba levantando una copa de vino, Emma y Miguel estaban sonriendo a la cámara, y la leyenda decía: celebrando los hermosos momentos de la vida con las personas que más importan. Familia primero, bendecidos. Me quedé mirando esa foto durante 20 minutos, acercando sus rostros, buscando cualquier señal de que alguien había recordado que era mi cumpleaños y se sentía culpable por excluirme. Pero todo lo que vi fueron 4 personas disfrutando genuinamente, completamente inconscientes de que habían olvidado a la mujer que había hecho posible su felicidad. Esa noche, hice algo que no había hecho desde el funeral de mi esposo. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía ver. No las lágrimas silenciosas y dignas que había derramado por decepciones más pequeñas, sino el sollozo crudo y feo de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira. A la mañana siguiente, Natán llamó, no para disculparse o explicar, sino para preguntar si podía cuidar a los niños el fin de semana siguiente. Tenían entradas para una gala benéfica, otro evento social en su vida cuidadosamente curada, donde mi presencia sería un inconveniente. Claro, me escuché decir, la palabra escapándose antes de que pudiera detenerla, porque eso es lo que siempre hacía. Dije que sí a las solicitudes y que no a mis propios sentimientos. Genial, gracias, mamá. Eres un ángel. La frase que una vez me hizo sentir valiosa ahora sonaba como una burla. Un ángel. Alguien útil en emergencias, pero que no merecía ser incluido en las celebraciones. El fin de semana de cuidado de niños reveló otra capa de mi estatus disminuido. Cuando llegué a su casa el sábado por la tarde, Tanya me entregó una lista de instrucciones mecanografiadas que parecían un manual para administrar a un empleado incompetente. Los números de emergencia estaban resaltados en amarillo. Los horarios de las comidas estaban especificados al minuto. Incluso había instrucciones para operar el control remoto de su televisión, como si nunca hubiera encontrado tecnología moderna. El partido de fútbol de Emma es a las 10 mañana, mencionó Tanya mientras recogía su bolso y las llaves. Pero no es necesario que vayas. Probablemente sea demasiado para que puedas manejarlo. ¿Demasiado para que yo lo maneje? Había estado asistiendo a los eventos de mis nietos desde que nacieron. Nunca me había perdido una fiesta de cumpleaños o una obra de teatro escolar cuando me invitaron. Pero aparentemente, sentarme en las gradas y animar a mi nieta
ahora estaba más allá de mis capacidades. Esa noche, mientras los niños veían una película, escuché a Emma hablar con su amiga por teléfono. No, la abuela no puede venir por nosotros, estaba diciendo. Papá dice que ya no debe manejar porque se puede confundir. ¿Que no debía manejar? Llevaba 50 años manejando sin un solo accidente grave. Mi coche era viejo pero bien mantenido, y nunca había mostrado signos de confusión al volante. Pero, de alguna manera, la narrativa de mi incompetencia se había extendido para incluir a mi nieta, que ahora me veía como alguien en quien no se podía confiar con responsabilidades básicas de adulto. Cuando Natán y Tania regresaron de su gala, apenas reconocieron mi presencia. Ninguna pregunta sobre cómo había ido la noche, ningún interés en las historias que podría haber compartido sobre mi tiempo con sus hijos. Fui despedida con el mismo desdén casual que le darían a una niñera contratada. Luego me enviaron a casa con recipientes de comida sobrante que no había pedido. Otro recordatorio de que ahora era alguien a quien había que cuidar en lugar de alguien capaz de cuidar a los demás. El viaje a casa en mi coche supuestamente poco fiable me dio tiempo para pensar en la forma sistemática en que me estaban borrando de mi propia familia. No estaba sucediendo a través de confrontaciones dramáticas o rechazos explícitos. En cambio, me estaban editando lentamente de sus vidas a través de una serie de pequeñas exclusiones y despidos casuales, cada uno justificado como «por mi propio bien» o «más fácil para todos». De vuelta en mi casa vacía, me senté en mi cocina, la habitación que ya no se me permitía usar para su propósito previsto, y traté de recordar la última vez que alguien de mi familia me había preguntado mi opinión sobre algo importante. ¿Cuándo habían dejado de buscar mi consejo sobre decisiones de crianza o elecciones profesionales? ¿Cuándo mis décadas de experiencia vital se habían vuelto irrelevantes para las personas que una vez valoraron mi sabiduría? La respuesta se estaba volviendo gradualmente clara. Había dejado de importar en el momento en que dejé de ser útil en las formas que ellos preferían. Mientras pudiera proporcionar dinero, cuidado de niños gratis y soluciones convenientes a sus problemas, tenía valor. Pero en el momento en que mi edad se hizo más evidente, en el momento en que necesitaba alguna consideración o adaptación, me convertí en una carga que debía ser administrada en lugar de una persona que debía ser apreciada. Miré alrededor de mi cocina, a los electrodomésticos que tenía prohibido usar, a las recetas que ya no me permitían preparar, a las tradiciones que me habían impedido continuar. Todo lo que me había definido como esposa, madre y abuela había sido sistemáticamente despojado bajo el pretexto de protegerme. ¿Pero protección de qué? ¿De la posibilidad de cometer errores? ¿Del riesgo de ser humana y falible? ¿O de la inconveniencia que mi independencia podría causar a las personas que me preferían complaciente y manejable? La pregunta que había estado creciendo en mi mente finalmente exigió una respuesta. ¿Esto era amor? ¿O era control? Y si ya no podía notar la diferencia, ¿qué decía eso sobre la relación que había pasado toda mi vida adulta nutriendo? Por primera vez en mis 68 años, comencé a preguntarme si las personas por las que había sacrificado todo realmente me querían en sus vidas, o si solo querían lo que podía proporcionar. Y, lo más aterrador, comencé a sospechar que ya sabía la respuesta. El descubrimiento llegó por accidente, como lo hacen la mayoría de las verdades devastadoras. Estaba buscando un bolígrafo en el cajón de la cocina de Natán durante mi deber semanal de cuidar a los niños, cuando mis dedos encontraron una pila de papeles metidos debajo de los menús para llevar y cupones caducados. Documentos financieros con mi nombre. Documentos que nunca había visto antes. Mis manos temblaron cuando saqué los papeles, reconociendo la membrete de Banco Nacional de México. Allí, en blanco y negro, había una cuenta conjunta que no recordaba haber abierto. Una cuenta con mi nombre como titular secundario, que contenía un saldo que me cortó la respiración. $47,000. $47,000. Más dinero del que había visto en un solo lugar desde que vacié mi cuenta de jubilación para la boda de Natán. Dinero que aparentemente había estado allí mientras yo había estado presupuestando cuidadosamente mis viajes a la tienda de abarrotes y usando zapatos con agujeros en las suelas, porque no podía permitirme unos nuevos. Seguí leyendo, mi confusión creciendo con cada línea. Depósitos automáticos de mis cheques del Seguro Social,
transferencias de la pequeña cuenta de ahorros que pensé que contenía mi fondo de emergencia, incluso el pago del seguro de mi esposo, dinero que creía que se había perdido por algún error burocrático hace años. Los depósitos mostraban un patrón que se remontaba a 18 meses atrás. Cada centavo que recibía había sido redirigido a esta cuenta, dejándome con solo suficiente efectivo para cubrir los servicios públicos básicos y los comestibles más baratos posibles. Había estado viviendo como una indigente, mientras Nathan administraba miles de dólares que legalmente me pertenecían. Pero fue el historial de retiros lo que hizo que mis piernas flaquearan, obligándome a sentarme pesadamente en una de las caras sillas de cocina de Nathan, reservas en resorts de lujo, cargos de restaurantes de alta gama, un pago al spa favorito de Tanya, incluso un enganche en lo que parecía ser una casa de vacaciones en las montañas, todo pagado con dinero que había sido silenciosamente desviado de mis cuentas. «Abuela, ¿estás bien?» La voz de Emma pareció venir desde muy lejos. Levanté la vista para encontrar a mi nieta de 7 años mirándome con preocupación, su carita arrugada por la preocupación. «Estoy bien, cariño», logré decir, aunque mi voz sonó hueca incluso para mis propios oídos. Doblé los papeles con las manos temblorosas y los metí en mi bolso, solo descansando un minuto. Pero no estaba bien. Me estaba ahogando en la comprensión de que mis dificultades financieras no habían sido una consecuencia desafortunada del envejecimiento, habían sido deliberadamente orquestadas. Mientras yo había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para cenar y bajando el termostato para ahorrar dinero, mi hijo había estado usando mis fondos para financiar un estilo de vida que yo nunca podría permitirme. El resto de esa noche pasó borrosa. Ayudé a los niños con la tarea en la que apenas podía concentrarme. Les preparé la cena con ingredientes que ahora sabía que habían sido comprados con mi propio dinero, y sonreí durante los cuentos para dormir mientras mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Cuando Nathan y Tanya regresaron de su cena afuera, otra comida que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida en un mes, los observé con nuevos ojos. El bolso de diseñador de Tanya, el reloj caro de Nathan, la forma casual en que discutían su próximo viaje de fin de semana al Valle de Guadalupe, todo financiado por la mujer que había decidido que era demasiado incompetente para administrar su propia cocina. «Gracias por cuidarlos, mamá», dijo Nathan, entregándome un billete de $20 como si fuera personal contratado. «Realmente lo apreciamos. $20. Por 7 horas de cuidado de niños de una mujer a la que le habían robado $47,000. El insulto fue tan impresionante que casi me reí. En cambio, tomé el dinero y conduje a casa en silencio, mi mente dando vueltas con la magnitud de lo que había descubierto. Esto no era solo irresponsabilidad financiera o mala comunicación, esto era robo, puro y simple. Mi propio hijo había robado sistemáticamente mi seguridad, mi independencia, mi futuro, mientras me convencía de que yo era quien necesitaba ser protegida. En casa, extendí mis propios registros financieros sobre la mesa de mi cocina y comencé el doloroso proceso de conciliar lo que pensaba que sabía con lo que acababa de aprender. Los estados de cuenta bancarios que parecían confusos ahora tenían perfecto sentido. El dinero del seguro faltante, los depósitos del seguro social, que nunca parecían durar tanto como deberían, las facturas de la tarjeta de crédito por compras que nunca había hecho, todo pintaba un cuadro de abuso financiero sistemático. Llamé al banco a la mañana siguiente, con la voz firme a pesar de la furia que ardía en mi pecho. «Necesito saber sobre la cuenta número 4467892», le dije al representante de servicio al cliente. «Lo siento, señora, pero usted figura como titular secundario en esa cuenta. Solo puedo discutir los detalles de la cuenta con el titular principal, a menos que nos haya dado autorización por escrito. El titular principal es mi hijo. El dinero de esa cuenta provenía de mis políticas de seguro social y de seguro. ¿Cómo es eso legal?» Hubo una pausa. «Señora, cuando se establece una cuenta conjunta con alguien como titular principal, tiene plena autoridad para administrar todos los fondos, independientemente de la fuente. Si tiene inquietudes sobre el acceso no autorizado a su dinero,
Es posible que desee hablar con un abogado. Un abogado. La sugerencia flotaba en el aire como una sentencia de muerte para lo que quedaba de mi relación con mi hijo. Pero cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que esa relación ya había muerto hacía años. Simplemente había estado demasiado desesperada por amor como para darme cuenta de que estaba de luto por un cadáver. Esa tarde, Emma me llamó. No Natán, no Tanya, mi nieta de 7 años. Su vocecita tímida a través del teléfono. ¿Abuela? Papá dice que ya no puedes cuidar niños porque estás enferma. ¿Te estás muriendo? La pregunta me golpeó como un golpe físico. No, cariño. No me estoy muriendo. Tampoco estoy enferma. ¿Por qué diría eso, papá? Le dijo a mamá que te estabas confundiendo y que no era seguro que estuviéramos solos contigo. Pero ayer te veías bien. Me ayudaste con la tarea de matemáticas y recordaste que no me gustan las orillas de mis sándwiches. Confundida. Insegura. Estaban construyendo una narrativa sobre mi estado mental para justificar que me excluyeran de sus vidas por completo. Pronto, me di cuenta. Probablemente sugerirían que necesitaba atención profesional. Tal vez incluso que debería ceder el poder notarial a Natán para que él pudiera ayudarme a administrar mis asuntos. Emma, cariño, quiero que sepas que te quiero mucho, dije, con lágrimas ardiendo en mis ojos. A veces los adultos tienen desacuerdos, pero eso no cambia cuánto te quiero a ti y a Miguel. Yo también te quiero, abuela. Ojalá papá te dejara cocinar para nosotros de nuevo. La comida del microondas sabe a cartón. Después de que Emma colgó, me senté en mi cocina y finalmente me permití sentir todo el peso de mi traición. Mi hijo no solo me había robado mi dinero, me había robado mi relación con mis nietos, envenenando su comprensión de quién era yo y por qué de repente estaba ausente de sus vidas. Pero debajo de la devastación, algo más se estaba moviendo. Ira. Ira limpia, pura, justa, que se sentía más energizante que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Había pasado toda mi vida adulta siendo complaciente, comprensiva, flexible. Me había tragado insultos e ignorado las señales de alerta e inventado excusas para un comportamiento que debería haber sido inaceptable. Ya no. Tomé mi teléfono y llamé a mi vecina, Dorothy Chen, una abogada jubilada que había estado tratando de hacerse amiga mía durante meses con invitaciones a tomar café que había rechazado cortésmente, pensando que estaba demasiado ocupada ayudando a mi familia para cultivar nuevas relaciones. Dorothy, soy Margarita de la puerta de al lado. Sé que es con poca anticipación, pero necesito asesoramiento legal, y lo necesito hoy. 3 horas después, Dorothy se sentó en mi sala con una taza de té que había logrado hacer a pesar de mi supuesta incompetencia, escuchando mi historia con la atención concentrada de alguien que había pasado su carrera lidiando con el abuso financiero familiar. Esto es más común de lo que piensas, dijo cuando terminé. Hijos adultos que se convencen a sí mismos de que están protegiendo a sus padres ancianos mientras les roban sistemáticamente su independencia y sus recursos. El término legal es abuso financiero a personas mayores, y es un delito grave. No quiero meter a mi hijo en la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero que me devuelvan mi dinero y que me devuelvan mi vida. Dorothy asintió. Eso es comprensible, pero Margarita, necesitas entender algo. Este patrón de comportamiento generalmente no se detiene por sí solo. Si Natán no enfrenta consecuencias por lo que ha hecho, probablemente escalará. Eventualmente, podría tratar de que te declaren incompetente para que pueda obtener el control total de tus bienes. El pensamiento envió hielo por mis venas. ¿Era ese el final del juego? Habían sido las restricciones en mi cocina y mi conducción los primeros pasos en un plan más largo, para que me declararan incapaz de administrar mi propia vida. ¿Qué hago?, pregunté. Dorothy sonrió, y por primera vez en meses, vi algo en los ojos de otra persona que casi había olvidado que existía. Respeto. Nos defendemos, dijo simplemente. Cerramos la cuenta conjunta, recuperamos tu dinero y dejamos muy claro que no eres la anciana confundida que se han convencido de que eres. Eres una adulta competente que ha sido víctima de abuso financiero y ya no vas a tolerarlo. Esa noche, dormí mejor que en meses, porque por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no estaba sola.
Alguien me creía, alguien me respetaba, y alguien estaba dispuesto a ayudarme a reclamar lo que me habían robado. Mañana comenzaría la verdadera lucha. El gerente del banco me miró con condescendencia apenas disimulada, mientras me sentaba frente a su escritorio pulido, con las manos entrelazadas en mi regazo como una colegiala llamada a la oficina del director. Detrás de él, los certificados y premios enmarcados decoraban la pared, testimonios de su experiencia en la administración del dinero de otras personas, algo que claramente creía que yo era incapaz de hacer por mí misma. Señora Morrison, entiendo sus preocupaciones, dijo con el tono que la gente usa cuando están a punto de desestimar todo lo que acabas de decir. Pero la cuenta conjunta se estableció legalmente, con la documentación adecuada. Su hijo tiene privilegios de poder notarial que le permiten administrar sus finanzas para su protección. Nunca firmé ningún poder notarial, dije con firmeza, con la voz más firme de lo que esperaba. Nunca le di permiso a Nathan para redirigir mis pagos del seguro social, ni para acceder a mi dinero del seguro. El gerente, su placa decía Richard Steinberg, revisó los papeles frente a él con eficiencia teatral. Según nuestros registros, se obtuvieron todas las firmas necesarias cuando se estableció la cuenta. Su hijo presentó documentación que mostraba preocupaciones sobre su deterioro cognitivo y su necesidad de asistencia financiera. Deterioro cognitivo. La frase me golpeó como una bofetada. Me incliné hacia adelante en mi silla, clavando mi mirada en este extraño, una mirada que una vez había hecho que mi hijo adolescente limpiara su habitación sin discusión. Señor Steinberg, ¿le parezco mentalmente incapacitada? Conduje hasta aquí. Estoy llevando a cabo esta conversación de manera coherente y estoy haciendo preguntas razonables sobre mi propio dinero. ¿Qué sugiere exactamente que soy incapaz de administrar mis finanzas? Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Bueno, no. Usted parece, pero la documentación que tenemos en archivo, ¿puedo ver esa documentación? Dudó, claramente incómodo con el cambio en la dinámica de poder de nuestra conversación. Me temo que no puedo compartir esos documentos sin el permiso de su hijo, ya que él es el titular principal de la cuenta. Pero es mi dinero, dije, alzando un poco la voz. Dinero que provino de mi seguro social, de la póliza de seguro de mi difunto esposo, de mis propias cuentas. ¿Cómo puede mi hijo tener más derechos sobre mi dinero que yo? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, y observé al señor Steinberg luchar con la complejidad legal de una situación que probablemente parecía sencilla cuando Nathan entró por primera vez en su oficina hace 18 meses. Un hijo preocupado protegiendo las finanzas de su madre envejecida. Una narrativa tan noble que nadie se había molestado en cuestionar si la madre quería o necesitaba esa protección. Señora Morrison, finalmente dijo, si cree que ha habido algún error o malentendido, le recomiendo que consulte con un abogado. El banco debe seguir la documentación legal que tenemos en archivo. Me levanté, recogiendo mi bolso con la dignidad deliberada de alguien que había pasado demasiados años siendo subestimada. Señor Steinberg, pronto recibirá noticias de mi abogada, y cuando ella se ponga en contacto con usted, le sugiero que revise su documentación con mucho cuidado. Porque si mi hijo falsificó mi firma o tergiversó mi estado mental para acceder a mi dinero, este banco podría ser considerado responsable de facilitar el abuso financiero a personas mayores. El color se le fue de la cara. Señora Morrison, le aseguro que Banco Nacional de México nunca intencionadamente. Buenos días, señor Steinberg. Salí de ese banco con la espalda más erguida de lo que había estado en meses. Sí. Todavía estaba atrapada por documentos legales que aparentemente nunca había firmado y procedimientos diseñados para proteger a los bancos en lugar de a los clientes mayores. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no estaba pidiendo permiso para acceder a mi propia vida. La estaba exigiendo. Dorothy me esperaba en la cafetería de enfrente, su cabello plateado captando la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas. Levantó la vista de su bloc de notas legal cuando me acerqué, y pude ver la anticipación en sus ojos. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque mi expresión probablemente le dijo todo lo que necesitaba saber.
Más o menos como esperaba, dije, deslizándome en la cabina frente a ella. El gerente del banco me trató como a una anciana confundida que no entiende cómo funciona el dinero. Aparentemente, Nathan tiene documentación de que soy mentalmente incompetente. Dorothy asintió sombríamente. Ese es el procedimiento estándar para este tipo de abuso financiero. El perpetrador crea un rastro de papel que justifica sus acciones, lo que dificulta que la víctima las cuestione más tarde. Pasó a una nueva página en su blog de notas legal, pero vamos a cuestionar todo. Ya me he puesto en contacto con una colega que se especializa en derecho de las personas mayores y está revisando su caso. ¿Qué pasa ahora? Ahora empezamos a recuperar el control, dijo Dorothy, con la confianza de alguien que había luchado batallas similares y ganado. Primero, le conseguiremos una nueva cuenta bancaria, una a la que solo usted tenga acceso. Luego, redirigiremos sus pagos del Seguro Social y cualquier otra fuente de ingresos a cuentas a las que Nathan no pueda acceder. El simple hecho de abrir una nueva cuenta bancaria se sintió revolucionario. Por primera vez en 18 meses, tenía una tarjeta de cajero automático que solo me pertenecía a mí. Vi cómo mi firma se registraba para una cuenta a la que nadie más podía acceder ni controlar. El oficial de banco, una joven llamada Jennifer que me trató con respeto humano básico, explicó las características de mi nueva cuenta de cheques como si fuera una adulta competente, capaz de comprender conceptos financieros. ¿Le gustaría configurar el pago automático de facturas para sus servicios públicos?, preguntó Jennifer. Puede ayudar a garantizar que sus pagos nunca se retrasen. Casi me reí. Hace 6 meses, Nathan me había convencido de que era demasiado olvidadiza para administrar los pagos automáticos, insistiendo en que necesitaba supervisar todas mis obligaciones financieras. Sin embargo, aquí estaba esta extraña, ofreciéndome casualmente las mismas herramientas financieras que le ofrecería a cualquier otro cliente, sin cuestionar mi capacidad mental ni requerir la supervisión de un pariente. Sí, dije, me gustaría mucho. Esa noche, preparé la cena por primera vez en semanas. No una comida congelada en el microondas, sino comida de verdad cocinada en mi estufa supuestamente peligrosa. Pechuga de pollo sazonada con hierbas de mi jardín, arroz pilaf y ejotes que recogí de las plantas que había cultivado yo misma. El acto de cocinar se sintió como una pequeña rebelión, una recuperación de habilidades que en realidad nunca habían desaparecido a pesar de lo que todos seguían diciéndome. Estaba poniendo la mesa para uno cuando sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, vi a Nathan parado en el porche, su postura usualmente confiada reemplazada por una evidente agitación. Su traje caro estaba arrugado, su corbata desatada, y seguía revisando su teléfono con la energía frenética de alguien que se enfrenta a una crisis inesperada. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. «El banco me llamó. Dijeron que estabas haciendo preguntas sobre nuestra cuenta conjunta». «Mi cuenta», lo corregí. «Mi dinero que has estado robando durante los últimos 18 meses». Su rostro se puso pálido. «¿Robando? Mamá, he estado administrando tus finanzas para protegerte. Te estabas confundiendo con los pagos, ¿recuerdas? Te estaba ayudando. Redirigiendo mi seguro social a una cuenta que no sabía que existía. ¿Usando mi dinero del seguro para pagar tus vacaciones? Eso no es ayuda, Nathan. Eso es robo. Firmaste los papeles», dijo desesperadamente. «Aceptaste dejarme ayudar a administrar tu dinero». «Muéstrame mi firma», dije. «Muéstrame los documentos donde supuestamente acepté darte el control de mis finanzas». Buscó a tientas su teléfono, desplazándose por lo que supuse que eran copias de los documentos bancarios. Pero mientras buscaba, algo en su expresión me dijo que se estaba dando cuenta de lo mismo que yo ya sabía. No podía producir mi firma genuina porque en realidad nunca había firmado nada. «Mamá, no estás pensando con claridad», dijo, cambiando de táctica. «Esta confusión, estas acusaciones, son síntomas de lo que discutimos con tu médico. Necesitas ayuda, y estoy tratando de proporcionártela». «¿Qué médico?», pregunté. «No he visto a un médico en más de un año.
excepto por mi revisión de rutina. Y el doctor Martínez dijo que tenía una salud excelente para mi edad. La cara de Natán se enrojeció. Tanya habló con alguien, un especialista, sobre el deterioro cognitivo relacionado con la edad. ¿Tanya habló con alguien sobre mí? ¿Sin mi conocimiento ni consentimiento? Natán, ¿entiendes lo descabellado que suena eso? Por un momento, vi algo parpadear en su rostro, un destello de incertidumbre, tal vez incluso de vergüenza, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la terca defensiva de alguien que se había convencido de que sus mentiras estaban justificadas. Estoy tratando de protegerte, dijo, de cometer errores que podrían perjudicarte financieramente. La única persona que me ha perjudicado financieramente eres tú, dije. Me has robado casi 50,000 pesos mientras convenías a todos de que soy demasiado incompetente para darme cuenta. Eso se acaba ahora. Mamá, si sigues haciendo estas acusaciones, la gente va a pensar, ¿que me estoy defendiendo? ¿Que me niego a que me roben y me mientan? Bien, que lo piensen. Comencé a cerrar la puerta, pero Natán puso su mano contra ella. Su compostura finalmente se quebró por completo. No puedes sacarme de tu vida, dijo con la voz en aumento. Soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. No, dije, mirándolo directamente a los ojos. Todo lo que has hecho ha sido por tu propio bien. Me has usado, Natán. Me has robado. Me has mentido y me has aislado de mis propios nietos. Pero eso se acaba hoy. Me necesitas, dijo desesperadamente. Ya no puedes valerte por ti misma. Sonreí entonces, la primera sonrisa genuina que sentí en meses. Ya verás. Esta vez, cuando cerré la puerta, no trató de detenerme. Eché el cerrojo con un clic satisfactorio y me apoyé en la puerta, escuchando sus pasos retirándose por mi camino de entrada. De vuelta en mi cocina, mi cena aún estaba caliente. Me senté en mi mesa, la misma mesa donde había descubierto la verdad sobre mis finanzas, donde había tomado la decisión de contraatacar, y comí una comida que había cocinado yo misma en una cocina que supuestamente era demasiado peligrosa para usar. Por primera vez en 18 meses, probé mi comida. Realmente la probé. Las hierbas eran fragantes, el pollo perfectamente sazonado, el arroz esponjoso y satisfactorio. Era una comida sencilla, nada elegante ni complicado, pero era mía. Preparada por mis manos, sazonada según mis preferencias, comida a mi propio ritmo sin que nadie monitoreara mi capacidad ni cuestionara mis elecciones. Afuera, el sol se ponía sobre el vecindario que había llamado hogar durante 38 años. Mañana traerá nuevos desafíos, batallas legales, conversaciones difíciles, probablemente más intentos de Natán para convencer a otros de que soy mentalmente incompetente. Pero esta noche era una mujer que había cocinado su propia cena, administrado sus propias finanzas y se había enfrentado a la persona que había estado robando su dignidad, una pieza a la vez. Esta noche era libre. La carta llegó un jueves por la mañana, entregada por correo certificado con el tipo de peso oficial que hace que te tiemblen las manos antes de siquiera romper el sello. Dentro, el membrete legal anunciaba lo impensable. Natán estaba solicitando al tribunal que me declarara mentalmente incompetente, solicitando la tutela completa sobre mi persona y mis finanzas. Las palabras se volvieron borrosas al leerlas. Deterioro cognitivo significativo. Incapaz de administrar los asuntos diarios. Peligro para sí misma y para los demás. Cada frase era un cuchillo que se retorcía más profundamente en el corazón de quien creía ser. Según este documento, ya no era Margarita Morrison, mesera de restaurante jubilada y madre devota. Era un problema que debía resolverse, una carga que debía gestionarse, una cosa rota que necesitaba arreglarse. Pero fue la evidencia de apoyo lo que hizo que mi sangre se helara. Declaraciones de Tanya que describían mi comportamiento errático y problemas de memoria. Una carta del Dr. Harrison, un psiquiatra al que nunca había conocido, recomendando una intervención inmediata basada en informes familiares de incidentes peligrosos. Incluso una declaración del gerente del banco, señor Steinberg, confirmando las preocupaciones de larga data de Natán sobre mi juicio financiero.
Habían construido todo un caso contra mi cordura sin mi conocimiento, creando un rastro de evidencia fabricada, diseñada para despojarme de los últimos vestigios de mi independencia. La audiencia de competencia estaba programada para el lunes siguiente, 5 días para prepararse para una batalla legal que determinaría si pasaba el resto de mi vida como una pupila del Estado, o peor, bajo el control total de Nathan. Llamé a Dorothy inmediatamente, con la voz temblorosa mientras leía la petición en voz alta. Su profunda inhalación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de mi situación. Esto es agresivo. Incluso para un caso de abuso financiero, dijo cuando terminé. Nathan está escalando porque sabe que lo estamos acorralando. Un fallo de competencia le daría cobertura legal para todo lo que ha hecho y todo lo que planea hacer. ¿Realmente pueden hacer esto? ¿Pueden quitarme el derecho a tomar mis propias decisiones basándose en mentiras? Pueden intentarlo, dijo Dorothy sombríamente. Pero Margarita, esto es guerra ahora. Ya no estamos luchando solo por tu dinero. Estamos luchando por tus derechos humanos fundamentales. ¿Estás lista para esa batalla? Miré alrededor de mi cocina, a la estufa que tenía prohibido usar, a la nevera que se había abastecido de comidas que supuestamente no podía preparar yo misma, al calendario donde había estado marcando días vacíos en una vida que había sido sistemáticamente desmantelada. Luego pensé en la voz de Emma por teléfono, preguntando si me estaba muriendo, en Miguel, que crecería creyendo que su abuela estaba loca, en todas las comidas que nunca volvería a cocinar, todos los recuerdos que nunca haría, todo el amor que nunca me permitirían dar. Sí, dije, estoy lista. El fin de semana se convirtió en un torbellino de preparación. La colega de Dorothy, la abogada Sarah Walsh, llegó el sábado por la mañana con cajas de documentos legales y un equipo de investigadores especializados en casos de abuso a personas mayores. Se extendieron sobre la mesa de mi comedor como generales planeando una campaña militar, lo cual, en cierto modo, lo era. Necesitamos documentar todo, explicó Sarah, con la voz que le daba la autoridad de alguien que había luchado batallas similares y ganado. Cada mentira que han dicho, cada documento que han falsificado, cada peso que han robado. Para el lunes, vamos a tener una contrademanda tan completa que Nathan se arrepentirá de haber comenzado esta pelea. Fotografiaron las comidas de microondas que aún estaban sin abrir en mi despensa. Documentaron los electrodomésticos de cocina que me habían prohibido usar, todavía en perfecto estado de funcionamiento. Entrevistaron a mis vecinos, quienes testificaron que nunca había mostrado ningún signo de confusión o comportamiento peligroso. La señora Patterson, de 2 casas más abajo, incluso proporcionó imágenes de la cámara de seguridad que me mostraban manteniendo mi jardín con perfecta competencia, difícilmente el comportamiento de alguien que sufre un deterioro cognitivo severo. Pero la evidencia más perjudicial provino de los registros bancarios que Sarah citó. No solo que Nathan había falsificado mi firma en múltiples documentos, sino que la cronología reveló un patrón de robo sistemático que coincidía perfectamente con las mejoras en el estilo de vida de su familia, el enganche para su segundo coche, la renovación de su baño principal, la colegiatura de la escuela privada de Emma y Miguel. Cada gasto importante en sus vidas durante los últimos 2 años había sido financiado con dinero robado de mis cuentas. El domingo por la noche, mientras nos preparábamos para la audiencia, Sarah expuso nuestra estrategia con precisión clínica. Nathan ha cometido un error crucial, explicó. Te ha pintado como alguien que sufre de demencia severa, pero la evidencia muestra que funcionas de manera independiente hasta el momento exacto en que decidió que eras inconveniente. O has experimentado la recuperación más conveniente en la historia médica, o ha estado mintiendo sobre tu estado desde el principio. ¿Qué pasa si perdemos?, pregunté. La expresión de Sarah se suavizó un poco. No vamos a perder, Margarita. Nathan ha sobrepasado sus límites. Pero incluso si algo saliera mal, incluso si sucediera lo peor, ya has ganado algo más importante que este caso judicial. ¿Qué es eso? Has recordado quién eres. El lunes por la mañana llegó gris y lloviznando, el tipo de clima que parecía diseñado para coincidir con mi estado de ánimo mientras Dorothy y yo
subíamos los escalones del juzgado. Dentro, el juzgado de familia se sentía como un teatro diseñado para la tragedia. Luces fluorescentes que restaban color a todo, bancos de madera que habían sido testigos de innumerables destrucciones familiares, y una atmósfera cargada con el peso de las relaciones rotas. Natán se sentó en la mesa del demandante con su abogado, un hombre bien vestido que parecía especializarse en hacer que las personas mayores desaparecieran en los asilos. Tanya se sentó detrás de ellos. Su atuendo de diseñador y su cabello perfectamente peinado sugerían que esto era solo otro compromiso social en lugar de un intento de destruir la vida de su suegra. Pero fue la vista de Emma y Miguel en el pasillo lo que casi rompió mi resolución. Mis nietos, vestidos con sus mejores ropas, luciendo confundidos y asustados mientras esperaban para testificar sobre el supuesto declive mental de su abuela. Natán había convertido a mis propios nietos en armas contra mí, convirtiéndolos en participantes involuntarios en su campaña para robar mi libertad. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Natán pintó una imagen de una anciana peligrosa y confundida que representaba una amenaza para sí misma y para los demás. Presentó la evaluación psiquiátrica falsificada, los estados de cuenta bancarios fabricados, el testimonio cuidadosamente orquestado de personas que en realidad nunca habían presenciado los incidentes que describían. La señora Morrison representa un peligro claro y presente, concluyó. Ha amenazado a miembros de la familia, ha tomado decisiones financieras irracionales y ha demostrado una incapacidad para cuidarse a sí misma de manera segura. La familia ha agotado todas las demás opciones y, a regañadientes, busca la protección del tribunal para una mujer que ama, pero en la que ya no puede confiar para tomar decisiones racionales. Fue una actuación magistral, construida sobre 18 meses de cuidadosa preparación y respaldada por documentos que parecían lo suficientemente oficiales como para engañar a cualquiera que no mirara demasiado de cerca. Si no hubiera conocido la verdad, podría haberlo creído yo misma. Entonces Sara se levantó. Su señoría, comenzó, su voz cortando la opresiva atmósfera de la sala del tribunal como una cuchilla a través de la seda. El demandante ha presentado a este tribunal una obra de ficción tan elaborada que sería impresionante si no fuera tan moralmente reprensible. Sistemáticamente desmanteló cada pieza del caso de Natán. La evaluación psiquiátrica se reveló como un informe de consulta basado enteramente en oídas de familiares, no en un examen real de mí. Los estados de cuenta bancarios mostraron un patrón de abuso financiero, no incompetencia de mi parte. Los testigos que habían testificado sobre mi comportamiento peligroso fueron atrapados en contradicciones cuando se les presionó por fechas y detalles específicos. Pero el momento más devastador llegó cuando Sara reprodujo las imágenes de la cámara de seguridad de la casa de mi vecino. Allí estaba yo, 2 semanas antes, operando competentemente una escalera para limpiar mis canaletas. Difícilmente el comportamiento de alguien demasiado confundido para usar una estufa de cocina de forma segura. Señora Morrison, dijo Sara, dirigiéndose a mí directamente, ha sido víctima de una campaña sistemática de abuso financiero y emocional diseñada para aislarla de sus sistemas de apoyo y justificar el robo de sus recursos. El demandante no ha presentado evidencia de incompetencia. Ha presentado evidencia de su propio comportamiento criminal. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. El abogado de Natán trató de sacudirme con preguntas sobre mi edad, mi situación de vida, mis rutinas diarias. Pero por cada pregunta diseñada para hacerme parecer confundida o vulnerable, tenía una respuesta clara y detallada que demostraba exactamente lo contrario. Señora Morrison, preguntó, claramente frustrado por mis respuestas coherentes. ¿No cree que sería más fácil dejar que su familia se encargue de estas responsabilidades onerosas? Miré directamente a Natán mientras respondía. He pasado toda mi vida adulta encargándome de las responsabilidades de mi familia. He sacrificado mi seguridad, mi comodidad y mi paz mental para asegurar su felicidad, pero no sacrificaré mi dignidad y mi libertad
para hacer que su robo sea más conveniente. La sala del tribunal enmudeció. Natán se quedó mirando sus manos, incapaz de mirarme a los ojos. Su señoría, continué, tengo 68 años. No estoy muerta. Soy una mujer que se ha ganado el derecho de tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones inconvenientes a las personas que preferirían que yo fuera manejable y silenciosa. Le pido a este tribunal que proteja mis derechos humanos fundamentales contra las personas que se los robarían bajo la apariencia de amor. La jueza Patricia Hendricks, una mujer de 60 y tantos años que probablemente había presenciado todas las variaciones de la avaricia familiar imaginable, tardó menos de 10 minutos en llegar a su decisión. Se deniega la petición de tutela, anunció, con la voz que portaba el peso de la autoridad absoluta. Además, este tribunal encuentra evidencia de abuso financiero a personas mayores y está remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal. La cara de Natán se puso blanca. Tanya en realidad jadeó. Su abogado comenzó a barajar papeles con la energía frenética de alguien que intenta minimizar un desastre legal. Pero la jueza Hendricks no había terminado. «Señor Morrison», dijo, con la voz lo suficientemente fría como para congelar el agua, ha abusado sistemáticamente de una mujer que pasó su vida cuidándolo. Le ha robado su dinero. La ha aislado de sus nietos e intentó convencer a este tribunal de que era mentalmente incompetente cuando la evidencia muestra claramente que usted está en bancarrota moral. Estoy emitiendo una orden de restricción que le prohíbe contactar a la señora Morrison o acercarse a menos de 500 pies de su residencia. Cualquier violación resultará en un arresto inmediato. Al caer el martillo, sentí algo que no había experimentado en años: completa y total reivindicación. No solo la victoria legal, sino la restauración de mi valor humano fundamental a los ojos de las personas que importaban. Natán intentó acercarse a mí cuando salimos de la sala del tribunal, pero Dorothy se interpuso entre nosotros como un escudo protector. «No», dijo simplemente, «ya has hecho suficiente daño». Salí de ese juzgado como una mujer diferente a la que había entrado. Detrás de mí yacía la ruina de una relación que había pasado 40 años construyendo. Pero delante de mí, por primera vez en décadas, yacía un futuro que me pertenecía por completo. A la mañana siguiente a la audiencia, me desperté con algo que no había experimentado en más de 2 años: completo silencio. No el silencio hueco y opresivo del aislamiento, sino la tranquila quietud de una mujer que finalmente era dueña de su propia vida. Nadie podía entrar en mi casa sin ser invitado. Nadie podía acceder a mis cuentas bancarias. Nadie podía tomar decisiones sobre mi competencia o mi futuro sin mi consentimiento. Era libre. Preparé café en mi propia cocina. Café de verdad. No el polvo instantáneo que Natán me había convencido que era más fácil de administrar. Y me senté a mi mesa mirando el amanecer pintar mi patio trasero en tonos dorados y rosas. Las rosas que había plantado años atrás estaban floreciendo magníficamente, como si hubieran estado esperando este momento para mostrar toda su gloria. Todo se veía igual que ayer, pero de alguna manera todo el mundo se sentía diferente. A las 10 en punto, Dorothy llamó a mi puerta llevando una botella de champán y una sonrisa que podría haber alimentado a todo el vecindario. «¿Cómo se siente ser oficialmente competente?», preguntó, instalándose en mi sala con la cómoda familiaridad de alguien que se había ganado el derecho de estar allí. «Caro», me reí, pensando en los honorarios legales que habían agotado una parte significativa de mis fondos recuperados. Pero valió cada centavo. Pasamos la mañana revisando el papeleo que restauraría mi completa independencia financiera. La cuenta conjunta había sido congelada en espera de la investigación criminal, pero Sara había logrado recuperar la mayor parte de mi dinero robado a través de órdenes judiciales de emergencia. Por primera vez en 18 meses, mi saldo bancario reflejó mi situación financiera real en lugar de la versión manipulada de mis necesidades por parte de Natán. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Dorothy mientras terminábamos de revisar los documentos. La pregunta flotaba en el aire entre nosotras, cargada de posibilidades. Durante tantos años, mi futuro había sido definido por las expectativas y necesidades de otras personas.
Había sido la madre de Natán, luego su recurso financiero, luego su carga. Había sido la niñera de mis nietos, luego su vergüenza, luego su pariente peligroso que necesitaba ser administrado. ¿Pero quién era yo cuando me despojaron de todas esas identidades impuestas? No lo sé, admití. He pasado tanto tiempo siendo quien otras personas necesitaban que fuera, que ya no estoy segura de quién soy realmente. Dorothy asintió con la comprensión de alguien que había visto a muchas mujeres descubrirse a sí mismas más tarde en la vida. Esa es la parte más hermosa, dijo. Ahora vas a descubrirlo. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras para mí. No de compras para la despensa con un presupuesto cuidadosamente calculado y cupones recortados de periódicos, sino de compras reales de cosas que quería en lugar de cosas que necesitaba. Conduje al centro comercial, en mi coche supuestamente poco fiable que funcionaba perfectamente bien, y deambulé por tiendas a las que nunca me había permitido entrar. En una boutique especializada en ropa para mujeres maduras, encontré un vestido que me hizo sentir como yo misma otra vez. Era de un verde esmeralda profundo, un color que resaltaba mis ojos y complementaba mi cabello plateado. La tela era suave y fluida, cómoda pero elegante, el tipo de vestido que una mujer segura usaría para cenar con amigos o para una noche en el teatro. Ese color te queda increíble, dijo la vendedora mientras me estudiaba en el espejo. Deberías llevártelo. Deberías. La palabra que había gobernado mi vida durante tantos años, generalmente adjunta a obligaciones y sacrificios y las preferencias de otras personas. Pero esta vez, se trataba de algo que yo quería para mí. Me lo llevo, dije, sintiendo que las palabras eran revolucionarias. También compré sábanas nuevas para mi cama, suave algodón egipcio con un patrón que me encantaba, y un juego de utensilios de cocina para reemplazar los que Natán había considerado demasiado peligrosos para que yo los usara. En la librería, seleccioné 3 novelas que había querido leer, pero que nunca había encontrado tiempo para leer, cuando mis días se consumían con las necesidades de otras personas. En la tienda de abarrotes, llené mi carrito con ingredientes para comidas que realmente quería comer. Salmón fresco, espárragos, buen aceite de oliva, pan artesanal de la panadería, vino, una botella de Chardonnay que costaba más de lo que solía gastar en comestibles durante toda una semana. Estas no fueron compras realizadas por necesidad o por una cuidadosa elaboración de presupuestos, sino decisiones tomadas por una mujer que había decidido que su propio placer importaba. Esa noche, me preparé una cena adecuada. No las comidas sencillas y económicas que había estado preparando durante años, sino el tipo de comida que solía hacer para ocasiones especiales. Puse mi mesa con la buena porcelana que había estado guardando para invitados que nunca llegaban. Encendí velas y me serví una copa de vino. Mientras comía, pensé en todas las cenas que había preparado para otras personas a lo largo de los años. Comidas festivas que habían tardado días en planificarse y prepararse. Pasteles de cumpleaños decorados con manos temblorosas y amor sin límites. Comida reconfortante servida durante enfermedades y angustias. Todo se había tratado de nutrir a los demás, de expresar amor a través del medio de la comida. Esta noche, por primera vez en mi vida adulta, me estaba nutriendo a mí misma. El teléfono sonó cuando estaba terminando el postre. Un trozo de pastel de chocolate que había comprado simplemente porque se veía delicioso. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, preguntándome si sería Natán intentando violar la orden de restricción. Pero la identificación de llamadas mostraba un número que no reconocía. Hola, señora Morrison. Soy Jennifer Walsh, del Canal 7 Noticias. Escuchamos sobre su caso judicial y nos gustaría entrevistarla sobre el abuso financiero a personas mayores. ¿Estaría interesada en compartir su historia? Una entrevista en las noticias. Hace 6 meses, el pensamiento me habría aterrorizado. Yo solo era una mesera de restaurante jubilada, nadie importante, nadie cuya historia importara a extraños. Pero algo había cambiado en esa sala del tribunal. Algo fundamental sobre cómo me veía a mí misma y mi lugar en el mundo. Sí, me escuché decir. Me gustaría mucho. La entrevista se emitió el viernes siguiente, y la respuesta fue abrumadora.
Mi teléfono sonó constantemente con llamadas de otras mujeres mayores que compartían sus propias historias de abuso financiero, de abogados que ofrecían servicios pro bono, de grupos de defensa que trabajaban para cambiar las leyes que hacían que el abuso a personas mayores fuera más fácil de perpetrar y más difícil de enjuiciar. Pero la llamada que más importaba vino de una fuente inesperada. ¿Abuela? La vocecita de Emma era tentativa, cuidadosa. Te vi en la tele. Mi corazón se encogió. Hola, cariño. Te veías muy guapa. Y sonabas diferente, más fuerte. Lo soy, dije. Y Emma, quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. A veces los adultos cometen errores, pero eso no cambia cuánto te quiero. Papá dice que ya no podemos verte, dijo, con la voz rompiéndome el corazón. Pero te echo de menos, abuela. Echo de menos tus galletas y tus cuentos y la forma en que siempre recordabas lo que me gusta. Yo también te echo de menos, cariño, más de lo que te imaginas. ¿Vas a seguir siendo mi abuela? ¿Incluso si papá dice que no podemos visitar? La pregunta casi me deshace. Emma, siempre seré tu abuela. Siempre. Eso no es algo que se pueda quitar, sin importar lo que diga o haga nadie. Después de que colgara, me senté en mi cocina y lloré. No las amargas lágrimas de pérdida y traición que había derramado tantas veces antes, sino la compleja mezcla de dolor y esperanza que viene con aceptar verdades dolorosas mientras se sigue creyendo en la posibilidad de la curación. 2 semanas después, Dorothy llegó a mi puerta con una propuesta que lo cambiaría todo. Hay un centro comunitario en el centro que trabaja con mujeres mayores que han experimentado abuso, dijo. Están buscando a alguien para iniciar un programa de cocina, enseñar habilidades básicas a mujeres que han sido aisladas o controladas, ayudándolas a reclamar su independencia a través de la preparación de alimentos. La ironía era perfecta. Me habían prohibido cocinar porque supuestamente era peligroso, y ahora me pedían que enseñara a cocinar como una forma de empoderamiento. El pago no es mucho, continuó Dorothy, pero te daría la oportunidad de usar tus habilidades para ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que tú has experimentado. Pensé en todas las comidas que había preparado a lo largo de los años, todo el amor que había puesto en alimentar a los demás. ¿Y si esa habilidad, la que Natán había intentado quitarme, pudiera convertirse en una herramienta de curación en lugar de solo nutrición? ¿Cuándo empiezo?, pregunté. La primera clase de cocina fue pequeña, solo 5 mujeres, todas mayores de 60 años, todas llevando las heridas invisibles del abuso emocional y financiero. Se pararon en la cocina del centro comunitario con la postura incierta de personas a las que les habían dicho que eran incompetentes durante tanto tiempo que habían empezado a creérselo. Señoras, dije atándome el delantal a la cintura, el mismo azul con el bordado descolorido que una vez pareció un símbolo de mi disminuida valía. Hoy vamos a hacer pan. ¿Pan?, preguntó Marta, una mujer de 70 años cuyo hijo la había convencido de que era demasiado olvidadiza para operar electrodomésticos de cocina. ¿No es eso complicado? No más complicado que sobrevivir a lo que todas hemos sobrevivido, dije, y mucho más gratificante. Pasamos la tarde amasando la masa y compartiendo historias. A todas estas mujeres les habían dicho que eran una carga, incompetentes, peligrosas para sí mismas y para los demás. A todas les habían despojado lentamente de su independencia bajo la apariencia de protección y cuidado. Pero mientras trabajábamos juntas, midiendo ingredientes y siguiendo recetas, sucedió algo mágico. Recordamos quiénes éramos. Al final de la clase, la cocina se llenó del aroma del pan recién hecho y del sonido de la risa genuina. Estas mujeres que habían sido aisladas y silenciadas estaban hablando, compartiendo, apoyándose mutuamente de maneras que sus familias nunca se habían molestado en proporcionar. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó Elena, una viuda cuya hija había estado administrando sus finanzas mientras le robaba sistemáticamente su herencia. Absolutamente, dije. Y la semana que viene vamos a hacer sopa. Mientras conducía a casa esa noche, pasando por los barrios caros donde Natán y Tania vivían su vida cuidadosamente curada, sentí algo que no había experimentado en años. Propósito.
no la agotadora obligación de satisfacer las necesidades de otras personas, sino la profunda satisfacción de usar mis habilidades para marcar una diferencia genuina en el mundo. Ya no solo estaba sobreviviendo a mi vida, finalmente, la estaba viviendo. 6 meses después de esa primera clase de cocina, me paré frente a una sala llena de 40 mujeres, cuyos rostros reflejaban la misma mezcla de dolor y esperanza que una vez había visto en mi propio espejo. El centro comunitario había expandido nuestro programa 3 veces para dar cabida a la creciente demanda, y lo que había comenzado como simples lecciones de cocina se había convertido en algo mucho más poderoso, una hermandad de supervivencia. Cocinar, les dije al grupo más nuevo de mujeres, no se trata solo de alimentar nuestros cuerpos, se trata de reclamar nuestro poder para nutrirnos a nosotras mismas y a los demás en nuestros propios términos. En la última fila, vi una cara familiar, la madre de Tanya, Elena, a quien había conocido periféricamente en reuniones familiares hace años. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su postura habitual de confianza reemplazada por la postura derrotada que reconocí de mis propios días oscuros. Cuando terminó la clase, se acercó vacilante. «Margarita», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sabía si te acordarías de mí». «Por supuesto que me acuerdo de ti, Elena. ¿Cómo estás?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No bien. Tanya ha estado administrando mis finanzas desde que Roberto murió el año pasado. Acabo de descubrir que ha estado usando mi dinero para pagar las renovaciones de su casa. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que me estaba confundiendo, que había aceptado ayudar con los gastos familiares. La cruel ironía no se me escapó. Tanya, que había apoyado el robo sistemático de Natán, había aprendido las técnicas lo suficientemente bien como para emplearlas contra su propia madre. El ciclo de abuso simplemente había encontrado una nueva víctima. «Elena», dije suavemente, «¿te gustaría quedarte después de clase la semana que viene? Conozco a alguien que puede ayudar. Dorothy, ahora en sus 70 pero aún tan aguda como la mente legal que siempre había sido, se había convertido en nuestra defensora no oficial, ayudando a las miembros de la clase a navegar por el complejo proceso de reclamar su independencia robada. En un mes, Elena había recuperado su dinero y había cortado el acceso de Tanya a sus cuentas. Más importante aún, había encontrado su voz de nuevo. El periódico local publicó un reportaje sobre nuestro programa, titulado «Resurgiendo de las cenizas. Cómo la dignidad robada se convierte en fortaleza compartida». El artículo incluía fotos de nuestras sesiones de los jueves por la noche. Mujeres de todos los orígenes de pie juntas en la cocina del centro comunitario, harina en sus delantales y risas en sus ojos. El reportero había capturado algo que yo había luchado por articular. No solo estábamos enseñando habilidades de cocina, sino que estábamos reconstruyendo almas. La historia llamó la atención de la legislatura estatal, que estaba considerando nuevas leyes para fortalecer la protección de los ciudadanos de edad avanzada contra el abuso financiero. Me invitaron a testificar ante el comité, compartiendo mi experiencia como ejemplo de lo fácil que el sistema podía ser manipulado por miembros de la familia con acceso y oportunidad. De pie ante esos legisladores, sentí todo el peso de lo lejos que había viajado de la mujer que una vez se sentó en silencio mientras su hijo le prohibía usar su propia cocina. El abuso financiero a personas mayores, les dije, no se trata solo de dinero. Se trata de robar la identidad de alguien, su autonomía, su dignidad humana básica. Cuando le quitas a una persona mayor el derecho a tomar sus propias decisiones, no la estás protegiendo, la estás borrando. La ley se aprobó por unanimidad, estableciendo nuevas salvaguardas para las cuentas conjuntas y exigiendo documentación adicional para las solicitudes de tutela. La ley Margarita Morrison, la llamaron, aunque yo hubiera preferido algo menos identificativo. Aún así, saber que otras familias podrían evitar lo que la mía había soportado, me dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible. En una fresca mañana de octubre, casi un año después de la audiencia judicial que cambió mi vida, estaba trabajando en mi jardín cuando una vocecita gritó desde mi portón trasero. «¿Abuela?»
Levanté la vista para ver a Emma parada allí, con 10 años ahora, y pareciéndose tanto a su padre a esa edad, que mi corazón se encogió. Estaba sola, su mochila escolar aún en los hombros, su expresión incierta pero decidida. «Emma, cariño, ¿qué haces aquí?» «Me vine caminando de la escuela», dijo, con la barbilla sobresaliendo con la obstinada independencia que reconocía de mi propia imagen reflejada. «Quería verte». Mi primer instinto fue llamar a Nathan, seguir los canales adecuados y evitar cualquier violación de la orden de restricción que pudiera complicar mi libertad tan duramente ganada. Pero al mirar el rostro de mi nieta, me di cuenta de que algunas cosas importaban más que los tecnicismos legales. «Entra», dije, abriendo la puerta. «Llamaremos a tus padres y les diremos dónde estás». Asintió, pero pude ver el alivio en sus ojos de que no la hubiera despedido de inmediato. Dentro de mi cocina, la habitación que una vez había sido declarada demasiado peligrosa para que yo la usara, Emma se sentó a la mesa donde había planeado tantas comidas para su familia, donde había descubierto la verdad sobre mi dinero robado, donde había tomado la decisión de luchar. «Te he extrañado, abuela», dijo, con la voz pequeña pero firme. «Sé que papá dice que no podemos verte, pero no entiendo por qué. Te ves exactamente igual para mí». «Soy la misma», dije, llenando la tetera para el té. «Pero a veces los adultos tienen desacuerdos que complican las cosas». «¿Es porque estás enferma?» Papá dijo que estabas enferma del cerebro. La crueldad casual me dejó sin aliento. Nathan había envenenado la comprensión de su hija sobre su abuela, plantando semillas de duda y miedo que podrían durarle toda la vida. «Emma», dije con cuidado, «no estoy enferma. Nunca estuve enferma. Tu papá y yo tuvimos un desacuerdo sobre dinero y decisiones, y a veces, cuando la gente no está de acuerdo, dejan de hablarse por un tiempo». Asintió con la grave seriedad de una niña que intenta dar sentido a los fracasos de los adultos. «¿Volverás a hablar con él?» «No lo sé, cariño, pero pase lo que pase entre tu papá y yo, quiero que sepas que te quiero a ti y a Miguel más que a nada en este mundo. Eso nunca cambiará». Pasamos una hora juntos antes de llamar a la oficina de Nathan. Emma me ayudó a hornear galletas, de chispas de chocolate, sus favoritas, y me contó sobre la escuela, sus amigos, sus esperanzas de probar para el equipo de fútbol el año que viene. Durante 60 preciosos minutos, yo era simplemente una abuela pasando tiempo con su nieta, como debería haber sido siempre. Cuando Nathan llegó para recogerla, su rostro era una máscara de furia apenas controlada, pero fue lo suficientemente inteligente como para no violar la orden de restricción entrando en mi propiedad, esperando en cambio en la acera mientras Emma recogía su mochila y el recipiente de galletas que le había empacado. «Adiós, abuela», dijo, abrazándome con feroz intensidad. «Me alegro de que no estés enferma. Adiós, mi amor. Te quiero». Observé desde mi puerta cómo Nathan la ayudaba a subir a su caro coche, su breve conversación demasiado distante para que pudiera escucharla. Pero cuando se fueron, Emma pegó su rostro a la ventana trasera y saludó, su pequeña mano un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Esa noche, Dorothy llamó con noticias que cerrarían otro capítulo de esta larga y dolorosa historia. Nathan se declaró culpable de abuso financiero a personas mayores, informó. 5 años de libertad condicional, restitución total de los fondos restantes y servicio comunitario obligatorio en un centro de cuidado para personas mayores. La jueza dijo que quería que entendiera la vulnerabilidad de la población a la que había victimizado. ¿Y Tanya? No se presentaron cargos contra ella, aunque el caso de su madre está en curso por separado. Aparentemente, el arresto de Nathan fue una especie de llamada de atención para su círculo social. Varios de sus amigos ahora están haciendo preguntas incómodas sobre los arreglos financieros de sus propios familiares mayores. Sentí una compleja mezcla de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero a costa de relaciones que alguna vez habían significado todo para mí. Nathan era mi hijo, a pesar de todo lo que había hecho. Parte de mí siempre amaría al niño que había sido, incluso cuando reconociera al hombre en que se había convertido. 2 años después, recibí una carta inesperada,
La dirección del remitente era la de Natán, pero la letra era desconocida. Una escritura cuidadosa y deliberada, que sugería que se había pensado mucho en cada palabra. «Mamá», comenzó, «sé que no tengo derecho a contactarte, y entenderé si no lees esto, pero quería que supieras que he estado recibiendo ayuda, terapia sobre todo, tratando de entender cómo me convertí en alguien que pudo lastimar a la persona que lo sacrificó todo por mí. No espero perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que te hice. No solo el dinero. Esa fue la parte más pequeña. Te robé tu dignidad, tu autonomía, tu derecho básico a ser tratada como una adulta competente. Me convencí de que te estaba protegiendo cuando en realidad solo estaba haciendo mi propia vida más conveniente. Emma pregunta por ti constantemente. Tiene 14 años ahora, y es feroz e independiente, y me recuerda todos los días a la mujer que traté de disminuir. Sabe que lo que hice estuvo mal, y ha dejado claro que, cuando cumpla 18 años, tiene previsto tener una relación contigo, independientemente de lo que yo piense al respecto. No sé si hay alguna forma de volver de donde estoy, pero quería que supieras que tu fortaleza para contraatacar no solo te salvó a ti, sino que me abrió los ojos a quién me había convertido. Las clases de cocina que enseñas, las mujeres a las que ayudas, la ley que lleva tu nombre. Has tomado lo peor que te sucedió y lo has convertido en esperanza para los demás. Te quiero, mamá. Siempre lo he hecho, incluso cuando era demasiado egoísta y consentido para demostrarlo correctamente. Te merecías mucho más que el hijo que fui, pero estoy tratando de convertirme en el hombre que me criaste para ser. Tu hijo, Natán. Leí la carta 3 veces. Luego la aparté y fui a mi cocina. Era jueves por la noche, lo que significaba que 26 mujeres llegarían pronto para nuestra clase semanal. Esa noche, preparamos lasaña, un platillo que requería paciencia, atención al detalle y la voluntad de superponer ingredientes lentamente hasta que crearan algo hermoso y nutritivo. Mientras me ataba el delantal a la cintura, el mismo azul que una vez simbolizó mi disminuida valía y ahora representaba mi poder recuperado, pensé en el perdón y la redención, en la diferencia entre el amor y el consentimiento, en el complejo coraje que se requiere para reconstruir una vida de las cenizas de la traición. Las mujeres comenzaron a llegar al atardecer, sus voces llenando mi segundo hogar de calidez y propósito. Estas eran mis hermanas ahora, unidas no por la sangre, sino por la comprensión compartida de lo que significaba ser subestimadas, descartadas y, en última instancia, renacidas. Ya no solo estábamos sobreviviendo, estábamos prosperando. Nos estábamos enseñando unas a otras que la dignidad no se podía robar si te negabas a rendirte, que la competencia no se podía cuestionar si la demostrabas a diario, que el amor no era algo que tuvieras que comprar con sumisión y silencio. Al final, esa fue la lección más importante que había aprendido. No puedes comprar amor, pero tampoco puedes perderlo, no si es real. El amor que Natán afirmaba sentir por mí había sido condicional, transaccional, construido sobre lo que podía proporcionar en lugar de quién era yo. Pero el amor que sentía por estas mujeres, por la comunidad que habíamos construido, por la versión de mí misma que finalmente me había permitido emerger, ese era incondicional, inquebrantable, eterno. Mientras nos reuníamos alrededor de las estaciones de preparación para comenzar nuestra lección, miré a estas mujeres increíbles y me di cuenta de algo profundo. No solo habíamos recuperado nuestras cocinas, nos habíamos recuperado a nosotras mismas. ¿Alguna vez has sentido que tu valor solo se medía por lo que podías dar a los demás, nunca por lo que realmente eres por dentro? ¿Has visto a alguien que amas tratarte como una carga en lugar de como una bendición? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor, dale like y suscríbete a este canal. Juntos, podemos asegurarnos de que estas importantes verdades lleguen a cada persona que necesita recordar su propio valor. Porque todos merecen saber, no eres demasiado mayor para empezar de nuevo. No estás demasiado arraigado en tus costumbres para contraatacar. Y nunca, jamás, eres demasiado nada para importar.